Muy buenas tardes, bienvenidos a los miércoles de actualidad. La Universidad San Ignacio de Loyola está muy gustosa de presentar en esta oportunidad a Álvaro Puga Capelli. Él es antropólogo por la Universidad Católica del Perú. Además, tiene una maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito artículos de su especialidad y también de desarrollo sobre temas étnicos y sobre desarrollo. Es un profesional independiente, especializado en la investigación social. Actualmente tiene un trabajo apasionante que es motivo de la charla. No voy a explicarlo. Ha participado en la Feria del Libro de Cajamarca, donde ha sido ponente. También tiene experiencias en los ambientes, en las regiones más disímiles, es decir, en los Andes, en la Amazonía y en las grandes urbes. Además, ha sido consultor para organismos internacionales aquí en Perú. Le damos la bienvenida a Álvaro Puga. Estos son los miércoles culturales. Mañana tendremos los jueves culturales también. Estos son los miércoles de actualidad. Y entonces, por favor, también, eh, si tienen alguna pregunta, váyanla escribiendo en el chat para que no se les olvide. Y de esa manera vamos a hacer más ágil la explicación, la exposición de nuestro amigo Álvaro Puga Capelli. Adelante, Álvaro, y es un gusto estar contigo. Ya. Adelante. Bueno, muchas gracias, profesor Enrique Espinosa. Bueno, quería exponer un tema, pero que el profesor Espinosa me dijo que yo tenía que anunciarlo y no él. Bueno, voy a hablar de un tema en el cual estoy metido de diferentes maneras y con diferentes percepciones y que tiene que ver con el tema del turismo, básicamente. El turismo es una experiencia aparentemente nueva para mí, pero también tiene una cierta antigüedad, ¿no? Mi formación original, como dijo el profesor Espinosa, es en antropología, básicamente, y mi experiencia laboral, mucha de ella tiene que ver con pueblos indígenas, en el caso de la Amazonía, durante varios años, grupos campesinos en los Andes y en ciudades grandes como Lima y en este momento la ciudad de Nueva York. Entonces dijimos, ¿cómo es que el turismo, una actividad aparentemente tan frívola, o cómo entra el turismo a participar dentro de una experiencia laboral como la mía, o cómo es que el tema va adquiriendo más interés cada vez más? Para una persona que generalmente estaba vinculado a otro tipo de trabajos dentro de la antropología que tiene que ver con desarrollo social, incluyendo agricultura, género o salud, ¿no? Entonces, la experiencia personal para mí es principalmente definir el turismo en algunos componentes básicos que nos permite pensar nuevamente el tema, especialmente en este momento en que estamos en una pandemia, ¿verdad? Porque el cambio es complejísimo y hasta ahora no sabemos muy bien qué es lo que podría pasar o qué es lo que va a pasar, porque el cambio se ha dado la vuelta completamente, ¿no? Hay algunos elementos que están dando vuelta siempre en este tema, junto con otros temas, por supuesto, que no necesariamente estén divorciados de la experiencia, sino tienen que ver con el espacio, el uso del espacio, el tiempo, y en cierta medida un elemento que atraviesa el tema de la cultura, el tema del espacio, el tema del tiempo. Incluimos el tema de la economía, el tema de las posibilidades del viaje, de la experiencia del viaje y el interés, ¿no? Yo quiero resaltar, y lo voy a decir con más énfasis al final, la parte espacial, porque justamente dentro de la pandemia es donde el tema de hablar de distancia social y todo lo demás está asociado directamente al uso permanente del espacio por
el grupo de gente que se pueden denominar turistas o visitantes o simplemente o viajeros, ¿no? Entonces, quiero empezar a tratar de definir cuál es el estado de la cuestión en el caso del turismo que, que de alguna manera puede ser una visión personal, pero a la vez que quiero compartirla para pensar, sobre todo si hay estudiantes de turismo o profesores de turismo, que podemos compartir algunas ideas en cierta medida, ¿no? O sea, digamos así, en términos personales, ¿no? El turismo en general, y ahora vamos a usar una palabra que a algunos no les gusta mucho, pero es parte de una narrativa, ¿no? O sea, nosotros, en parte, muchas veces viajamos o visitamos algo para contar, y si no nos gusta contar, igual estamos siguiendo una narración, ¿no? O sea, y estoy hablando de visitar una calle, visitar un museo, visitar un parque, visitar una zona de la ciudad con un conjunto arquitectónico, etcétera, y que se convierte en una narrativa. O sea, nosotros vamos, por decirlo así, a los barrios altos, el RIMAC, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a mirar la narrativa, o sea, lo que las paredes y las casas nos están contando sobre la historia local del barrio o del lugar donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, el objeto del turismo como elemento narrativo también lo planteamos desde mi experiencia personal, pero pensando claramente en qué cosa es una experiencia personal, pero que además es cuál es la experiencia personal compartida, ¿no? ¿Qué es lo que compartimos? En la medida que hay una especie de balance o desbalance, dicen algunos, entre la experiencia del turismo y lo que puede estar por dos lados. El mundo del entretenimiento, de la diversión, del vacilón, se decía cuando yo era joven y quizás todavía se utiliza la palabra, junto con la experiencia más o menos académica del aprendizaje del conocimiento. Y entre ambos no necesariamente hay un divorcio. O sea, uno se divierte aprendiendo, uno aprende divirtiéndose. Y el turismo es un punto intermedio en esto, ¿no? Que se mueve de diferentes maneras y obviamente de acuerdo a las diferentes opciones personales del guía, pero también del propio turista. El turista paga de alguna manera una cuota para poder disfrutar del servicio. Y a veces dan propinas también. No mucho, pero dan. Entonces, regresamos de nuevo al tema de la pandemia y regresamos en las campañas que se están haciendo en todas partes del mundo, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión no común. Estamos hablando de una pandemia que ha cubierto todo el planeta y que de alguna manera nos obliga a comportarnos en términos de nuestro manejo del espacio de una manera absolutamente distinta. Nunca en nuestra vida, posiblemente, ni aunque los que seamos un poco mayores, hemos tenido esta experiencia de una forma tan permanente y generalizada. Entonces, el tema de la distancia social, que es lo que se utiliza mucho en muchas partes, que dice, bueno, dependiendo de las reglas o los protocolos que se desarrollen en cada país o en cada lugar, habla de 2 metros de distancia entre uno y otro, la máscara, un número limitado de personas, etc. Y el tema de no estar con mucha gente, no estar muy aglomerado y todo lo demás. Está de más decir que apenas se declara la pandemia, este caballero se quedó sin chamba. O sea, no hay trabajo. Y con el susto y el temor, conforme pasa el tiempo, de que esta actividad ya no se pueda necesariamente reactivar, ¿no? Entonces estamos ante un problema que no sabemos
cómo se va a solucionar, aunque hay opiniones sobre eso, si se va a solucionar o si va a llegar a un estado similar a lo que fue antes de la pandemia, y que según los expertos en diferentes partes del mundo consideran que 5 años es lo mínimo que va a demorar en reactivarse esta actividad, ¿no? Creo que ha sido la actividad más golpeada de todas las actividades económicas en general, porque el planeta ha sido golpeado brutalmente con esta pandemia en esa parte también, en la parte económica. Entonces, para eso yo voy a explicar un poco algo de estos significados desde una experiencia personal, empezando por la más reciente y después yendo a otras experiencias de este tipo que la realicé en el Perú, pero como un elemento de alguna manera complementario a otro tipo de tareas. En este caso, estoy hablando de al revés. Es una actividad principal la que desarrollo como guía de turismo. Como guía de turismo, el tema del turismo también tiene que ver con elementos temporales, ¿no? O sea, aunque yo estoy privilegiando ahorita lo territorial, lo espacial, estamos hablando también de tiempos personales, tiempos, ¿no? O sea, los tiempos de la siesta, los tiempos del mejor clima, los tiempos de ciertas actividades durante el año, ¿no? O sea, Río de Janeiro tiene X cantidad de personas todo el año, pero el febrero, en la época de los carnavales, eso se multiplica por un montón, ¿no? Y eso puede ser en Venecia, y eso puede ser en diferentes lugares de acuerdo a los elementos que se están jugando en cada lugar. En el caso del turismo, en general, podemos pensar en tiempos más largos, ¿no? En la ciudad de Nueva York, sobre todo lo que se hace dentro en las partes externas, en las calles, etcétera, obviamente es el verano el que definitivamente marca la temporada de turismo constante, ¿no? La cantidad de turistas que llegan en el verano a la ciudad de Nueva York es mayor que el de la población, ¿no? O sea, estamos hablando de 8 millones de personas, ¿no? Voy a hablar brevemente sobre mi experiencia personal en algunos de los puntos que yo utilizaba como experiencia o como narrativa para usar ese vas a ver el Estatua de la Libertad y explicas qué cosa es, o ver la parte nocturna de Nueva York vista al otro lado del río Hudson, etcétera, y todo lo que es la parte sur de Manhattan, que tiene que ver mucho con el tema de la traumático. Había una parte en que empecé yo a trabajar y yo sospecho que con mucho nivel de especialización. Y era una parte como diríamos hasta cierto punto marginal de la vida de la ciudad, hasta cierto punto y hasta cierto momento, que se llama la High Line. La High Line es un tren, perdón, es la línea de un ferrocarril puesta en altura, al equivalente a un tercer piso más o menos, que era una entrada que venía desde el territorio continuo de Norteamérica a la ciudad de Nueva York y básicamente para alimentar, para abastecer a la ciudad, y a partir de ese lugar ya se repartían todos los componentes que salían ahí, principalmente carne, harina, trigo, productos elaborados o productos simplemente por elaborar que se desarrollaban en ese lugar. A partir de esa historia empezamos a entender la ciudad de Nueva York desde el punto de vista de una cosa muy, muy curiosa, que es su abastecimiento. No estamos hablando ni fantasma perdón, ni la torre, ni la Estatua de la Libertad, ni cosas que, digamos,
tienen un valor simbólico muy evidente, sino de hablando de una parte que tiene una especie de, es una especie de cenicienta dentro de los lugares que se promueven como lugares donde la información y la validez es del lugar, nos dice algo de ese lugar, de esta ciudad, que es el lugar de abastecimiento, ¿vale? Entonces, empezamos pues a entrar por lo que podríamos llamar en los equivalentes limeños a un mercado mayorista, ¿no? Donde se abastece toda la ciudad y a partir de eso empezamos a entender una muy buena parte de la ciudad. La idea cuando yo empecé a trabajar esto era esa, justamente de entender la ciudad en su conjunto a partir de el lugar que estábamos trabajando. O sea, la parte de Highland no era, bueno, por sí misma también, porque es un lugar interesante, dicho de paso, lo han trabajado muy bien como un parque de mucha calidad, un lugar muy agradable, y sobre todo en las temporadas frescas o calientes, pero en invierno sí no es recomendable, porque el frío es intenso, que es un lugar de recreo muy agradable, pero que explica mucho más, ¿no? Podemos seguir toda la historia de la transformación de la alimentación, del inicio de las fábricas, inclusive del acodo de los botes, porque desde esa zona también hay muelles de los botes, incluyendo los botes que llegaron con las víctimas del Titanic. Y todo eso le dan vista al lugar, que lo convierte en una especie de cenicienta en la medida que no es un lugar exhibido, ¿no? No estamos hablando de la Estatua de la Libertad, ni la zona donde estuvieron las Torres Gemelas, no estamos hablando de esas cosas que son evidentes, o Wall Street o Times Square, que es lo que aparecía al principio de mi presentación, que tienen algún tipo de significado, llamémoslo de lujo, ¿no? Es como una especie de carátula para el mundo externo. Este lugar recién se incorpora al ERP. Y se incorpora, ¿por qué? Porque alrededor de eso también existe un elemento de inversión altísima que transforma totalmente la situación. Vale decir, hay una especie de conjunto de edificios que son condominios que se llama the Hudson Yards, con edificios de departamentos que pueden pasar cada departamento varios millones de dólares y que se incorpora a esa área de Nueva York que es la parte oeste de Nueva York, ¿no? Centro-oeste, no muy lejos del Empire State, ¿no? O sea, está con 7 cuadras del Empire State, que también es otro elemento paradigmático, ¿no? Es una especie de ícono de la ciudad de Nueva York. Y eso modifica totalmente la situación, pero que todavía podemos, a partir de esa, teniendo en cuenta esa modificación, podemos también ver cómo estos cambios nos vuelven a explicar una vez más todo lo anterior, lo que estamos viendo y lo que estamos mostrando a las personas, a los turistas que están visitando y que están pagando para esa visita, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, pues, en este caso, que buscar los elementos históricos, que es algo bastante usual en las experiencias de guía de turismo, solo lo han de haber visto seguramente en muchos lugares, quien se va a Cusco, quien viene, ¿no? Recibe cierta información sobre un lugar, pero también la información sobre el lugar, o sea, como sitio, como territorio, como espacio. Y mi intención fue, en ese momento, es buscar, ver cómo es que explicamos el manejo espacial a través del tiempo solamente a partir de este pedazo
de territorio que está hecho en altura, encima de un antiguo, una antigua línea de ferrocarril donde se llevaba la comida y los productos básicos a la ciudad de Nueva York. Y claro, nos encontramos con construcciones de diferentes tipos y de diferentes épocas y de diferentes valores, digamos, desde la residencia muy lujosa y carísima hasta departamentos de bienestar social que le llaman, que se hacen por lo general para las poblaciones más pobres y tienen una especie de subvención tanto del municipio como del Estado, ¿no? Y la conexión que hay con una parte que es explícitamente comercial y que fue industrial en algún momento cuando se transformaban algunos bienes en esa zona, ¿no? Y de lo cual quedan todavía las chimeneas que se usaban para algunas partes del proceso de transformación de alimentos. Este proyecto, que estaba a cierta altura, se clausuró abiertamente el día de la pandemia. Entonces yo logré hacer todavía mis últimas visitas al lugar y lo dominaba, había incorporado todos estos elementos de los cuales estoy hablando, había rehecho una carrera a cierta edad en que dicen que ya uno se dedica a criar nietos, pero que todavía necesitaba pulir, y me basaba en elementos anteriores que me dicen cómo es que podemos ir más allá en la experiencia turística. Pero justamente el tema de lo que es territorial, o sea, estamos hablando del uso de un espacio, es el tema que hace también, en este caso, muy vulnerable la carrera, ¿no? La experiencia del guía de turismo es totalmente vulnerable en circunstancias como esta, ¿no? Hasta ahora yo no he encontrado aún la fórmula de poder trabajar en este tema desde la casa y sin máscara, bueno, y sin tener que salir en la calle con máscara, que es lo que tenemos que hacer todo para cuidarnos. Y entonces he empezado a reflexionar y a pensar y ordenar un poco esa experiencia, bueno, en parte para ver si no cambio de trabajo o no lo tengo que hacer, pero también para entender mucho más el detalle de qué es lo que significa el espacio de una actividad como esta, ¿no? Estamos hablando de una actividad que es una combinación bien curiosa entre promoción cultural, en alguna actividad de entretenimiento, divertida, vacilón, o sea, la gente paga porque quiere entretenerse conociendo la ciudad o lo que fuera, y que es también, en otros sentidos, es un negocio, ¿no? O sea, la gente paga, a ti te pagan, la empresa que te contrata recibe dinero también por ese servicio y, bueno, y toda la cadena de lo que es comercial, ¿no? Por supuesto, junto con otros elementos que a mí como guía no me tocaba, pero que ellos la reproducen. O sea, los que están en un lugar determinado, pensemos un poco en Cusco, en el centro de Cusco, por poner un ejemplo, son los que de alguna manera sacan la experiencia del turismo pensado en términos territorios y con el énfasis particular del negocio. Como dijo el profesor Espinosa, yo había tenido varios trabajos largos, algunos por largos tiempos en diferentes partes del país, y yo creo que el tema del turismo en varios casos se presentó como una cosa que no era directamente pensada en el guía de turismo, el que hace una carrera del turismo, que lo he hecho, que recién de ahora, de los últimos años, de la ciudad de Nueva York, sino cómo es que eso atravesaba otras actividades de desarrollo social y cultural en puntos específicos del lugar, ¿no?
Y entonces quiero hablar en ese sentido de una experiencia que yo tuve en un poblado, quizás alguno de ustedes lo conozca, en la provincia de Lamas, en San Martín, ¿no? Esto está en ese momento a 30 minutos de la ciudad de Tarapoto, donde está el aeropuerto más importante de la zona, y es una capital de provincia, ¿no? La ciudad de Lamas, como tal, es una ciudad bastante antigua y se construyó en 1600, siglo XVII, y era al principio una reducción jesuita donde se agruparon un montón de grupos indígenas, que era la manera en que los catequistas de ese entonces organizaban la población, ¿no? No estoy diciendo si está bien o está mal, pero digamos, eso era lo que estaba. Y dentro de ello organizaron a grupos de diferentes familias lingüísticas, pero también clanes familiares que muchas veces no se compatibilizaban muy bien y tenían varios conflictos entre ellos. Ellos tienen un patrón de vida muy curioso frente a otros grupos humanos, ¿no? Tanto en las Andes como en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, las comunidades nativas, que fueron en cierta medida una hechura del trabajo que se hizo en la década del 70, básicamente por la ley de reforma agraria, y donde se copiaron muchos patrones de la comunidad campesina de los Andes, tiene en Lamas una expresión muy distinta. En Lamas, por ejemplo, en el caso concreto del pueblo de Lamas, del barrio urbano de la ciudad de Lamas, es una relación donde la chacra, o sea, el lugar donde ellos producen la comida, producen para vender o lo que fuera, está separado de la casa de la ciudad. Y ellos tienen una casa en el campo, que por lo general es una casa no tan bien hecha, digamos, junto con una casa en la ciudad, y esos son los barrios indígenas en la ciudad de Lamas, pero sigue siendo urbano. El barrio de Lamas, que le llaman el Huayco, es el más importante, pero hay dos pequeños barrios también de indígenas que no están siempre muy conectados con el barrio principal de los indígenas en la ciudad de Lamas. El barrio del Huayco, que es el nombre de ese barrio, pero es un Huayco, es una bajada después de la ciudad, tiene ciertas unidades muy parecidas a las de los barrios o pequeños pueblos que están en el campo, en general en todo el país, ¿no? O sea, tiene un agente municipal que depende de la municipalidad, es una autoridad propia de ellos, pero que está en conexión con la misma, tanto como el teniente gobernador, que está más bien vinculado a la subprefectura, que es parte del Ministerio del Interior, ¿no? Pero por otro lado, esta comunidad es urbana, o sea, no estamos hablando de estas comunidades que hay en todo el Perú, tanto sierras, incluyendo la costa, que tienen ese tipo de autoridades, pero por lo general están rodeadas, son lugares pequeños, rodeadas de campos de cultivo porque son productores agrarios. Ellos también son productores agrarios, pero las chacras están al otro lado. Y son distancias que pueden durar 3, 4, 6 horas caminando al ritmo que lo hacen ellos, que yo a veces no lo podía seguir porque tienen una caminata muy rápida. La ciudad de Lama, por lo tanto, tiene también con sus autoridades una cosa que es muy importante en todos los pueblos del Perú, en muchos de los pueblos, sus propias celebraciones, sus propias fiestas. Y si bien existe una fiesta patronal dentro de el área mestiza, llamada mestiza, en la ciudad de Lamas, existe otra fiesta patronal en la zona indígena, en el barrio Huayco. Parte de mi trabajo con la población de este barrio era organizar la fiesta, simplemente, bueno, apoyar en todo lo que es quién se encarga qué es lo que se hace, como cualquier fiesta que organizamos, ¿no? Tú compras la cerveza, tú vendes los tickets, lo que fuera, ¿no?
Y uno de los elementos que empezamos a trabajar en ese momento era, vamos a ver cómo es que el pueblo se beneficia un poquito más de esto. No pensábamos que iba a ser una maravilla, pero se podía mejorar. La fiesta tiene, dicho de paso, es una fiesta hermosísima y dura con más de una semana, con muchas danzas, diferentes tipos de danzas dadas en diferentes épocas de los lamistas, desde algunas que podrían tener origen prehispánico, otras coloniales y las últimas danzas que eran lo que uno le llaman chicha, otro le llaman cumbia andina, cumbia amazónica, etcétera, ¿no? Que era la versión más utilizada por los jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces, y junto con otras expresiones curiosas de su propia tradición, que vienen de diferentes momentos de su historia. Había muchas de esas actividades que, que eran del barrio Huayco, pero no se desarrollaban en la barrio Huayco, sino se hacían en la parte de arriba del barrio Huayco, que es el barrio mestizo. Entonces, parte del asunto era que los poblados, los que tenían sus bodeguitas en la parte alta, ¿no?, eran los que aprovechaban la venta, generalmente de cerveza o de algunos, qué sé yo, algo de comida a veces, pero más que nada era el alcohol, ¿no? O sea, era cerveza o aguardiente, y eran los que se hacían su cosecha muy buena en esos días. Entonces, parte de nuestro trabajo con los dirigentes, con la población, era, vamos a hacer el recorrido. Entonces, era hasta cierto punto forzar una situación para que los diferentes tareas, diferentes acciones que transcurrían en la parte alta del lugar, que era en la zona mestiza, pasasen a ser parte del recorrido en la zona del barrio Huayca, de tal manera que la venta de la cerveza, por ponerlo, o la chicha o el aguardiente, sea hecho por los mismos nativos, ¿no? En más o menos un par de años cambió la cosa y resulta que ahora me entero que todavía mantienen la idea de que todo este desfile y estas actividades se hacen en la parte del Huayco, o sea, del parte de su propia plaza, de su propio terreno, en su propio barrio. Entonces, la gente que quiere ver el espectáculo, lo puede ver, por supuesto, baja desde el barrio, de la parte alta a la parte baja, y bueno, y ahí participan de diferentes maneras en el espectáculo. Es más, si a alguien le gusta, quiere bailar y puede bailar una pandilla en la mixta, puede animarse sin necesidad de pertenecer al barrio, ¿no? Y por supuesto, los gastos que las personas, los que visitan, que son en cierta medida turistas, algunos de ellos vienen de otro lugar. Hay mucha gente que va desde Lima o bueno, Tarapoto, Moyobamba, y inclusive de la parte alta del barrio, de la zona mestiza, ¿no? Ahí tenemos todo un grupo de turistas que hacen un cambio en el territorio, que hacen un cambio en el espacio, que es algo que nosotros que de alguna manera habíamos hecho o habíamos promovido anteriormente, o sea, un cambio en el espacio de este lugar. Y esa modificación es la que generó algo, no creo que sea demasiado, no soy tan optimista, de mejora en los ingresos de la población del Huayco, porque había un récord que no existía anteriormente y que favorecía a la población. Especialmente en algunos momentos y en algún tipo de actividades que son muy valiosas desde el punto de vista cultural, ellos llaman folclórico, pero va más allá de eso, y que tienen un gran interés de todas maneras, ¿no? Junto con las fiestas que son más de tipo popular, donde uno puede inclusive bailar. Y ahí es donde volvemos a entrar al tema del turismo, que es, por un lado, una cosa de entretenimiento, ¿no? Porque finalmente estamos viendo una fiesta, estamos viendo un baile y ¿no?, la fiesta patronal, pero también estamos
observando muchos componentes de esa cultura que a veces nos sorprende, ¿no? Y nos alegra porque tiene muchos componentes interesantes que a veces tenemos que explicarlo. Y eso lo hice yo no como guía turista profesional, sino con la gente que me visitaba en esa época y más o menos ya yo podía dar a entender qué es lo que estaba pasando en todos estos elementos que se presentaban en el barrio Huayco. También me tomó un buen tiempo porque tenía que preguntar, indagar y el material para leer, que no era mucho, qué significaba cada objeto en relación a la fiesta, ¿no? Son elementos diferentes unos de otros, por el tipo de danza, el tipo de juego, el tipo de actividad, y por grupos de edad, por ejemplo. Había una danza para gente mayores, hay otra danza para jóvenes. Habían danzas que eran muy particulares en el sentido de que los jóvenes en esa danza iban directamente a esa, pensando en encontrarse una pareja, ¿no? La posibilidad de interacción entre varones y mujeres en estos grupos campesinos que viven muy cerca, muy lejos, perdón, y que no interactúan demasiado entre ellos por la lejanía en que cada uno de ellos vive, los estimula mucho más a ir a esa fiesta donde se van a encontrar con cualquier joven. Hay un montón de mujeres y ahí de repente puedo conseguir una pareja. Y todos esos son los componentes que se dan en este lugar. Entonces, volvemos a lo mismo. La experiencia personal es una experiencia también colectiva, donde los roles sí son diferenciados. En mi caso, por ejemplo, no era un promotor de turismo ni un guía. Era un promotor de desarrollo social con los campesinos lamistas. Entonces, esa es una segunda actividad, como decía, donde yo empecé a ver el tema del turismo como no necesariamente la actividad principal, pero sí como una actividad que podría pensarse en algunos sentidos, porque había una realidad que nos obligaba en cierta medida a pensar en esta actividad como algo que podría traer muchos beneficios en la ciudad de Nueva York. Perdón, en el pueblo de Lamas, discúlpeme. Y bueno, tengo una tercera experiencia que también me tocó compartir, que es bastante distinta a la anterior, pero, pero que tiene que ver con un trabajo desde la administración pública en Perú. Yo fui durante unos 4 años o 5 director del Instituto, antes se llamaba Instituto Nacional de Cultura, ahora es el Ministerio de Cultura, en la filial de Cajamarca. Si alguno de ustedes ha ido por ahí, recordará que, por ejemplo, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Cultura tiene primero uno de los locales más interesantes de la ciudad, que es el Conjunto Monumental Belén. Tiene a su cargo varios restos arqueológicos en el valle, o sea, en que incluye la Ventanilla de Otusco, cerca de Mucate, y hay una parte que es fascinante y quizás alguno de ustedes ha viajado, que es la parte de Cumbenmayo, donde existe un canal de irrigación prehispánico muy interesante, ¿no? Entonces, el vínculo permanente de esta institución, muchos la critican, tiene muchas fragilidades de las cuales no vamos a hablar, necesariamente, o hablar poco en todo caso, es una institución que de alguna manera se chocaba con el tema del turismo, permanentemente, junto con el tema del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es la preservación cultural para la preservación de la memoria histórica del Perú. Permanentemente
Parece, ya, adelante Álvaro. Ahora Parece, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Sí, voy a tratar de vamos a cortar cortar para las preguntas también, ¿ya? Te doy, son las 6:43. Creo que puedes contar 10 minutos, tu experiencia que está muy menos, linda. bien corto, ¿no? Entonces ahí es cuando trabajamos la idea también, y eso fue un foro muy interesante, de que podíamos trabajar el turismo responsable en que ayude a preservar el patrimonio cultural, pero que sea lo que llaman ahora un turismo sostenible, ¿no? O sea, no vamos a destrozar, como hay muchas críticas de muchos, y no solamente en el Perú, de muchos lugares del planeta, donde la saturación está produciendo mucho malestar, no solamente en los monumentos históricos, sino también dentro de la misma población. Las cosas que hemos visto, vemos todavía por los canales de televisión, donde, por ejemplo, una ciudad maravillosa como Florencia tiene los buques son 20 veces más grandes que las casas, y la saturación de 30.000 personas por día de un solo buque o dos buques hace que la gente salga del barco, se pasee por la ciudad y regrese al barco a comer, y no se ha habrá comido pues una pizza, ¿no? Y entonces tampoco genera ingresos ni beneficios para la población, y sí genera mucho mal. Entonces, esa conciliación que tenemos que hacer y buscarla, eso era parte de los temas, ¿no? De generar efectivamente puestos de trabajo, generar empleo, etc. Y esa es otra experiencia. Y la tercera es la que yo contaba al principio, que es la última, que era una actividad muy común. Entonces, cuando yo cuento esto, estoy poniendo como conclusión varios elementos. Uno es que en la medida en que estoy compartiendo, esta es una actividad, por un lado personal, porque estoy hablando de mi propia experiencia, pero también quiero compartirlo con las personas que, sobre todo si piensan o creen o tienen interés en seguir en el tema del turismo, algo que podemos compartir como riesgos de la carrera, por decirlo de una manera, pero que se componen fundamentalmente por los riesgos de tipo espacial, ¿no? En este momento la pandemia nos obliga a mandar distancias, etcétera, y la frecuencia de viajes o la saturación de los aviones o de los ómnibus o de los carros no puede ser la misma de antes, los costos suben y muchos tenemos que decir, bueno, por ahora descansaremos unos meses, que no es muy agradable porque uno tiene que comer, y y vemos qué pasa, ¿no? Los comentarios son muy ambiguos en este sentido. Hay gente que dice que en 4 o 5 años recién se va a reactivar la actividad del turismo, y que es la actividad definitivamente, o una de las actividades que más ha sufrido con esta pandemia, ¿no? Yo creo que es en ya. Entonces, ahora sí, cualquier pregunta. Sí, gracias Álvaro. Los 3 momentos de tu conferencia han sido muy ilustrativos. La parte de Nueva York, la parte de Lamas y esta última parte, la parte de Cajamarca, donde eras autoridad representando al Instituto Nacional de Cultura, donde eras director. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Voy a ver el chat. No, parece ser que... Acá hay una, he visto. A ver. Ah, no. A ver No, cuál. no, no, no. No hay. Vamos a darle un tiempito para que piensen la pregunta. Mientras tanto, te damos las gracias. Hemos estado muy atentos a todas tus reflexiones en torno a este trabajo
del turismo y sobre todo a lo que le depara a todas las personas que se dedican, como tú, a esta industria sin chimenea, ¿no? O sea, que no contamina, que no Bueno, hace... el tema de contaminación tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, el tema de la saturación, ese es otro tema que también Ay, 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 bueno, lo he mencionado, no, pero sí, digamos que no es, claro, no es lo mismo que una chimenea que tiene carbón, pues, digamos que usa el carbón como combustible o queroseno, pero sí, hay niveles de saturación y el tema de los viajes masivos también, y el turismo más masivo, ¿no? Entonces, ay, 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 ya, siempre hay, bueno, ya, siempre es bueno pensar en un balance que las cosas tienen diferentes dimensiones, ¿no? O sea, ya, el caso que hemos visto en los canales, en YouTube, cómo es que los barcos llegaban a Venecia, que los barcos inmensos, y los palazos eran una cosita chiquitita que parecía un chiste, ¿no? claro, Igual, ¿no? Y no estamos hablando de Venecia, de ciudades mucho más grandes en Europa. Los españoles me contaban, pues, que iba un barco inmenso a Barcelona y eran 50.000 personas ese día que están dando vueltas por todas las calles y algunos se compraron un chorizo y punto, ¿no? Y eso es todo el gasto que tuvieron porque todo lo tenían pagado ya en el barco. Entonces, claro, eso también tiene su otra contraparte, ¿no? ya. Ahí hay una pregunta. Ah, ya, Cuando ya. acabe el COVID, sí, sí, ¿la puedes leer? Cuando Y acabe cuando el acabe COVID, el COVID, sí, a ver, voy a leerlo. Ah, ya, cuando acabe el COVID-19, ¿dentro de cuánto sería bueno un emprendimiento para hacer que el turismo? Acá hay otra más o menos parecida, ¿no? O sea, sí, digamos, hablando de los tiempos, cree que en un plazo de 2 años más países de América como Perú impulsen turismo sostenible. Por ahora están lanzando ofertas para crear el turismo local, pero no he visto nada que mencione la ecosostenibilidad. Esa parte, por ejemplo, bueno, ambas se pueden conectar, ¿no? El gran tema del final del COVID tiene que ver con varias cosas, ¿no? O sea, bueno, ahora se está, que es un problema epidemiológico, es un problema de salud pública y médico. Entonces, el manejo de esto, ¿cómo se va a hacer? Porque quizás es uno de los temas más conflictivos. Y no estamos hablando de los conflictos que podía leer sobre el Perú, estamos hablando de cualquier parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de los chinos, que los alemanes, que los italianos. Acá en los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los gobernadores de los estados que saca la máscara. En Brasil, el presidente prácticamente tose delante de las personas y cosas por el estilo. No se sabe cuánto, porque el Estado tiene que anteponer, por alguna razón, una cuestión de salud pública antes que una cuestión de comercial. Y estamos hablando de ese conflicto que hay ahora en todas partes del mundo entre una actividad, eh, una actividad que de todas maneras que se considera como secundaria cuando tenemos un problema de salud pública. Y eso hay que sopesarlo, ¿no? Como dice, el turismo en la ciudad de Nueva York, yo no estoy tan seguro. Bueno, hay otra cosa interesante cuando se habla del turismo sostenible. Y ahí estamos hablando un tema que es más o menos álgido en muchos niveles. Una buena parte del turismo sostenible es que entre población que gaste y que el grupo, que hay una especie de ciertos niveles de equilibrio entre la población que viaja y la otra son y la población que vive y que recibe, ¿no? Cuando estamos hablando de grupos como los que estaba mencionando, los que salían en los barcos en la ciudad de Venecia, los venecianos estaban hartos porque ya los otros eran un grupo muy grande y el nivel de consumo de muchos objetos. No estoy hablando de consumo pagado. Estoy hablando de una cosa muy simple que pareciera que no le dan importancia, y es los pies sobre la piedra.
la entrada de Machu Picchu, por ejemplo, tiene toda una entrada, y ahí está hablando eh, sobre el hecho de que se ha abierto de nuevo. De repente se ha abierto, yo no estoy muy seguro de cuáles son los criterios, pero teóricamente Machu Picchu debería haber, ya estaba ya en lista de espera, en cierta medida para hacer, si no cerrar completamente, por lo menos tener una cuota menor de visitantes, porque la cuota es ya un impacto ambiental fuerte a un monumento de esa calidad. No sé exactamente los criterios con los cuales se ha levantado esta prohibición, ni tampoco si es que están considerando un número determinado de personas que puedan entrar digamos, el número de personas que van, ¿no? Y no sé cómo se tendría que hacer. Quizás el criterio ese del precio del transporte que me mencionan, a veces se convierte en una especie la razón por la cual hace que mantengamos un nivel de control sobre la población. No podemos tener tantas personas en el mismo tiempo, ¿no? Sino que tenemos que distribuirla, y en algunos casos haces una inscripción previa durante un año o X cantidad de meses antes de ir al lugar. No sé si eso se podría hacer pensando en las agencias de viajes, incluyendo la más pequeña de las que hacen en el camino Inca o lo que fuera. Yo tenía entendido que en las Islas Galápagos, por ejemplo, tú tienes un número específico de personas que van en una lancha y que solamente hay una de las islas donde puedes estacionar. Las otras islas ni siquiera puedes bajarte. Y ahí y nada de hacerle cariño a las iguanas o a los leones marinos, ¿no? Tienes toda una serie de reglas de comportamiento que hace que el turismo, por lo menos, ayude a ser sostenible. Parte de la sostenibilidad es esa, que no se destruya el objeto, ¿no? Que no se destruya lo que está ahí. O sea, el caso de Machu Picchu, la han golpeado mucho en muchos momentos, ¿no? Recuerdo que una vez por hacer una publicidad de Inca Kola, le rompieron un pedazo a la Intihuatana, una arista, un pedazo de la piedra, de un objeto de tanto valor, ¿no? Entonces, es bien complicado ese tema, porque parte del tema del turismo también tiene que ver con las saturaciones. Y las saturaciones son de lugares, pero también de épocas. En cualquier parte del mundo uno dice, en Río de Janeiro van X cantidad de turismo durante el año, pero en carnavales va 20 veces más. Entonces tienes las saturaciones que funcionan temporalmente, porque es el verano, porque es la temporada de vacaciones en Italia y que salen todos los que pueden salir de viaje, o porque hay un elemento que es como un imán que atrae muchos turistas, ¿no? Entonces, el tema de la sostenibilidad no es una sola manera de responder, yo creo. El tema de la sostenibilidad tiene que ver también con cómo manejamos el asunto, especialmente cuando en muchos momentos y en muchas circunstancias somos un país que no valora muy bien lo que tiene y le quiere sacar el jugo, digamos, en 20 minutos, a algo que tienes que manejarlo con mucho más discreción. Creo, pero no me consta, que lo más difícil podría ser algo así. No sé si... Álvaro, sí, tenemos tiempo para una pregunta, a ver si te han formulado una más. A ver si encuentras. Ya creo que no. Bueno, yo más o menos he contestado a Enzo Ramírez, ya. También. Perfecto, Álvaro. Y el COVID-19. En la parte del COVID-19, sí, a mí me preocupa sinceramente, porque digamos, yo estaba con pie derecho entrando esta temporada, me estaba yendo bastante dentro de todo, y ¡pum!, se cortó, ¿no?
Entonces, claro, cuando tú dices, y eso lo entiendes, la salud pública tuya, pero también de los turistas y todo lo demás, ya no puedes, decir, bueno, yo lo hago a como de lugar, porque no se puede. O sea, y además la gente ya no, o sea, es como una cadena de comportamientos, ¿no? O sea, que implica también la gente ya no viaja, se tiene más miedo, etcétera. Se cierran lugares. El lugar, uno de los lugares más importantes donde yo estaba trabajando, justamente esta línea de ferrocarril, fue una de las primeras que se cerraba. Se consideraba un lugar de alto riesgo en la transmisión de enfermedades. Entonces, ahora ya lo han vuelto a abrir, es entrada libre, pero también tenía niveles de saturación altos cuando yo estaba trabajando ahí. Entonces, claro, con una epidemia, el riesgo es bien alto. Eso es bien difícil. Yo estoy casi seguro que los mejores especialistas en salud pública, los epidemiólogos, no tienen una respuesta total ahora, ¿no? Ahora, si sale una vacuna y el próximo año todos estamos vacunados, de repente, pero 5 años, decían algunos expertos, es el tiempo que el turismo a nivel internacional se va. Álvaro, te damos las gracias. La universidad está muy reconocida. Como verás, ha habido una gran asistencia. Les recomendamos a los asistentes que también mañana tenemos los jueves culturales con los 20 libros que recomendamos al cargo de Alejandro Arrieta. Y vamos a tener el 1 de diciembre sobre Cortázar. Tú debes de ser ¿no? El cuentista famoso argentino. No, yo era un gran aficionado a Cortázar, sobre todo los cuentos, sí, Los cuentos, es exacto. maravilloso. Son maravillosos. Entonces, Las historias cortas mis últimas palabras son de agradecimiento a Álvaro Puga, que ha distraído sus quehaceres para poder conversar con nosotros y ojalá que el próximo año nos brinde otro de sus temas que él está trabajando. Muchas gracias, ya. Álvaro, desde aquí de la Bueno, universidad. gracias a Te ustedes, damos ¿no? las Gracias a gracias. ustedes. Me han despertado del letargo. ¿Ah? El letargo de la mañana. Bueno, gracias a ustedes. ¿Ah? Gracias, Álvaro. Gracias, Susana. Gracias, Muchas gracias amigo a todos. Rea, que nos ha... El apoyo tecnológico ha sido fundamental, sobre todo. Muchas exacto. gracias. Muchas Gracias, gracias. Susana, también. Gracias. Hasta luego, Muy Enrique. buenas noches. Chao, Álvaro. Felicidades. Perfecto. Susi, gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias.